Bueno, así les digo que hoy vamos a prácticamente cerrar el debate que viene, creo que desde el día jueves, ¿verdad? Que nos enteramos de todo este tema. Jueves, ¿verdad? Por ahí, miércoles, jueves aproximadamente. Sí, ya. Bueno, martes dicen acá. Toda esta discusión que se abrió en relación a la famosa acta bilateral firmada por Paraguay y Brasil, que ustedes saben generó toda una discusión y nada más y nada menos que la destitución, si bien presentaron su renuncia, pero es una destitución de 4 altos funcionarios del gobierno, entre ellos al canciller nacional, el presidente de la ANDE, al presidente de la entidad binacional Itaipú, y el cuarto es... Presidente Ande Itaipú. El embajador. Bueno, Jenny nos preparó un informe al respecto y... Jenny, ¿qué tal, Jenny? Hola, Jenny, llegó Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Jenny? A ver, presentate, Jenny, buenas noches. Buenas noches, el placer de saludarlos a todos. Los invitamos a que participen del tema que les proponemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales en @minaftv, que es nuestra cuenta de Twitter, y Mina Feliciangeli, que es nuestra cuenta en Facebook. Así que pueden escribirnos y pueden poner sus apreciaciones sobre los temas y las opiniones que se viertan en este programa. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello, muchísimas gracias, y a la gente de Segolén by Tinola. Tengo un vestido parte de la colección otoño-invierno de la línea de Segolén de Tinola Borbón. Quiero agradecer mucho a Tinola por esta prenda. Bueno, ahora sí, vamos a este informe. En este informe les detallamos más o menos, así le hacemos un resumen, un repaso rápido de lo que fue la renuncia del presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, la semana pasada, el miércoles, las reacciones que generaron y, por supuesto, el desenlace que se dio este día lunes. Veamos. A mí me dolió el hecho de que a los técnicos se le trate como que uno toma ventaja de cierta situación. Hay un grupo de técnicos en la ANDE principalmente que se mueren por su institución y que se trabajan con mucho patriotismo. Tiene que haber un equilibrio entre ambos países. Ellos llevan más, ¿verdad? Entonces tienen más beneficio, nosotros llevamos menos, tenemos menor beneficio. Porque el mayor beneficio no es cuánto vos retirás de la caja, el mayor beneficio es lo que haces con la energía. Entonces eso se compensa porque vos tenés menores costos unitarios y el otro tiene mayor costo unitario. No hay que enojarse por eso. Y ellos argumentan eso, y cuando de este lado no hay alguien que solventemente le pare, y esos son los técnicos y los ingenieros de trinchera, a los cuales más hay que apoyarle, entonces se nos va a caer nuestra defensa. Así, el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, explicaba por qué había renunciado a su cargo la semana anterior. También puso a disposición su cargo el director técnico de la ANDE, Fabián Cáceres. El impasse se generó porque estos dos funcionarios se negaron a refrendar con sus firmas un acuerdo entre nuestro país y Brasil por la contratación de energía en Itaipú, un documento que fue firmado por representantes de la Cancillería paraguaya y brasileña. Este polémico documento, que muchos aseguran no es nada beneficioso para el Paraguay, ya que limita la cantidad de potencia que nuestro país podría comprar hasta el año 2022, además de otros puntos, ha generado todo tipo de reacciones. Yo creo que lo que se va a insistir en rechazar este acuerdo que es en detrimento de los intereses del Paraguay. Y creemos que este es un retroceso de darle más posibilidades a Brasil, como siempre lo ha hecho, y más privilegios también a Brasil en poder contratar la cantidad que quiera de energía eléctrica y al mismo tiempo también al precio que ellos desean. Nosotros siempre hemos dicho que el precio del mercado y en iguales condiciones hemos negociado hace 10 años este gran acuerdo entre Brasil y Paraguay, entre el presidente Lula y el presidente Lugo, que hoy precisamente celebramos 10 años. Creo que el mensaje tiene que ser claro. Señor presidente, retire estas decisiones porque o si no puede generar una situación de grave inestabilidad en la República por su decisión de ir contra los intereses de la República. Que sepan todos los paraguayos que Marito
entregó al Brasil Itaipú. Y que sepan todos los paraguayos que hoy la Policía Nacional es cómplice de ese robo. Realmente demuestran y le dan cátedra a este presidente que tenemos de que nosotros, el pueblo paraguayo, entendemos lo que es la soberanía y vamos a defenderla con nuestra vida. Hoy debían comparecer ante el Senado autoridades de Cancillería y del sector energético. Dicha comparecencia no se dio, ya que los altos funcionarios presentaron sus renuncias al presidente de la Nación, Mario Abdo Benítez, el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Zaguirre Caballero, el director de Itaipú, José Alberto Alderete, y el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez. Claro, en realidad el problema no es que limitan la energía, sino que es la cantidad de potencia contratada, ¿verdad? Esa es la discusión y digamos, el cuestionamiento. Pero vamos a escuchar a los técnicos y a los políticos que se supone entienden más que nosotros sobre este tema. A ver, primero, lo que dice el acta. O sea, ¿qué es lo que dice el acta? ¿Qué es lo que se acordó? A ver si alguien me puede hacer un resumen, si ustedes saben, me dicen. ¿Qué es lo que se acordó? Martín, ¿vos sabés, leíste el acta? Sí, leí. Bueno, ¿qué es lo que se acordó en relación a lo que estaba, digamos? ¿Qué es lo que se acordó? Así, antes que nada, buenas noches. Perdón. Yo no le presenté a ninguno de ustedes porque rápido le presenté a Jenny. Por favor, lo que pasa es que yo le saludé a todos, pues. Voy a empezar, discúlpenme. Bueno, Eusebio Ramón Ayala, senador del PLRA, gracias por estar, bienvenido. Vamos a los políticos primero. Hugo Richer, senador del Frente de Guazú, gracias Hugo por estar. No, gracias a vos, buenas noches a la teleaudiencia. El diputado Sebastián Villarejo, diputado de Patria Querida. Muchas gracias, Mina, por la invitación y contento de estar en esta mesa acá con tantas personas. Los técnicos, Guillermo López Flores, consultor de asuntos energéticos. ¿Qué tal? Gracias por estar, ingeniero. Igualmente, gracias a ti. El ingeniero Martín González es presidente de la ANDE. Buenas noches. Y bueno, y otros títulos más que tuvo en su vida, pero digamos en su carácter entendido de la ANDE. Bueno, a ver, lo del acta, ingeniero, contanos. Yo creo que ya el acta está ampliamente debatida. No, pero cada uno da una interpretación de lo que dice. Pero básicamente de lo que yo pude leer y lo que yo pude rescatar, el acta tocaba para mí 3 o 4 aspectos muy importantes. Sí. Uno, que hablaba de una reglamentación del acuerdo operativo del año 2007, que para mí ese es un punto muy importante. Lo otro es que ya daba las potencias medias que tenía que contratar la ANDE para los próximos 4 años. Y 2 puntos que probablemente haya pasado por arriba, digamos, que es la flexibilización del embalse y la distribución del afluente de agua cuando se tienen hidraulicidad por menor de la necesaria para generar la potencia nominal de la central. En coreano para mí es todo último. Sí, vamos a entrar porque yo creo que eso, por lo menos desde mi óptica, ¿verdad? Desde mi óptica, acá hay mucha confusión y probablemente de repente satanizamos absolutamente todo. Sí. Yo quiero explicar y que me corrijan acá, porque yo creo que acá está un ex asesor jurídico de la Itaipú y está Guillermo, que conoce perfectamente todo. No por eso minimizo, digamos, el conocimiento de los demás. Pero Itaipú, yo creo que es el pato de la boda en este momento. O sea, la entidad binacional Itaipú, como ella, es el pato de la boda, porque Itaipú no tiene absolutamente nada que ver con esto. Itaipú es una empresa binacional, propiedad del Paraguay y del Brasil. Los estados han nombrado en su momento representantes de ellos para la parte operativa diaria y común a la ANDE y a la Electrobras, ¿verdad? Y prevé, digamos, dentro de su reglamento y sus estatutos, la elevación o elevar, digamos, a las altas partes contratantes, que son los estados, en este caso en el estado representado por el gobierno en su momento,
aquellos diferendos que pudieran haber en la interpretación o en la ejecución de ese tratado. Por primera vez en la historia, se lleva a instancias diplomáticas. por primera vez en la historia, nosotros llegamos, por lo menos en lo que se refiere a la compra-venta de energía, a la negociación, digamos, de una compra-venta de energía, por primera vez en la historia de la Itaipú. En 17 años. Ocurre esto. Itaipú no tiene nada que ver. Itaipú recibe la instrucción de la ANDE y de la Electrobras, y ANDE y Electrobras le tienen que decir: a mí me despachás así, a mí me despachás así, y para eso Itaipú tiene sus organismos internos, que son las cajas de resonancia, tanto de ANDE y Electrobras como con los técnicos de Itaipú, donde se resuelven todas estas cuestiones técnicas. Muy bien. Entonces, yo en honor a la verdad quiero decir de que, y reitero, Itaipú en este caso en particular no tiene nada que ver, porque no es Itaipú la que va a imponer a la ANDE o a la Electrobras. ¿Y por qué se le instituyó al Alderete entonces? Bueno, yo no desconozco los motivos, son unas cuestiones políticas, pero no tiene nada que ver independientemente de la persona que esté enfrente, en este caso es el doctor Alderete, Itaipú no tiene nada que ver en este conflicto. ¿Qué es lo que ocurrió acá, Mina? Lo que ocurrió acá es que dentro del CADOC, que es el Comité Administrativo del Contrato de Operación, no se llegó a un acuerdo con respecto a la potencia que la ANDE iba a consumir. Y hubo... A contratar, porque el consumo ya es la consecuencia, digamos, de ese contrato. El consumo es la realidad. Exacto. La potencia contratada. Y no hubo acuerdo, y yo no desconozco por lo menos todos los pasos que fueron seguidos, y ahí vuelvo otra vez a meterla a Itaipú, porque Itaipú, lado paraguayo, es el que les suministra a la ANDE los datos como para que la ANDE se sienta técnicamente también en condiciones, y la ANDE tiene un excelente cuerpo técnico, pero Itaipú no es juez en este caso, Itaipú solamente recibe. Muy bien. No se llega a ese acuerdo y entonces por primera vez en la historia se manda a Cancillería. Obviamente entiendo yo que la Cancillería tuvo que haber escuchado cuáles eran los problemas que tenía la ANDE como para que los representantes de Cancillería, en este caso, vamos a poner nombre y apellido, el embajador Bernardino Hugo Sayer y el ingeniero Alcides Jiménez, que eran los representantes, ellos tenían que estar en perfecto conocimiento de qué es lo que quería la ANDE con respecto a este acta. Ocurrió lo que todos sabemos, lo que se ha relatado acá. Claro, pero lo que se ha relatado... Hubo la reunión, la famosa, después de... Me dicen a mí la gente involucrada en el tema, que básicamente ellos nunca fueron consultados. Se hace una reunión final, que es la reunión del 24 de mayo, en Brasilia, y se elabora esta acta. Y esta acta le instruye al presidente de la ANDE para que vaya nuevamente a los organismos de allá abajo, al CADOP, a hacer su contrato de compra-venta. Bueno, ¿qué es el problema de esta acta? ¿Qué? Que yo creo que ni el presidente de la ANDE anterior, ni el que estaba hace 50 años, ni el que va a venir dentro de 50 años lo va a aceptar. Y estoy muy seguro que si esto hubiera pasado por la mano de los técnicos de la Itaipú y de la ANDE, esto jamás hubiera sido suscrito. Bueno. A ver, ¿qué es lo malo de esto sobre el tema de la potencia contratada? Reglamenta el acuerdo operativo del año 2007, que no tiene por qué ser reglamentado. Dice, hace referencia al acuerdo operativo del año 2007, que será reglamentado, dice. Pero hasta ahora no se reglamentó, digo. Pero está bien, pero es la instrucción que las altas partes le dan a la ANDE y a la Electrobras. ¿Y el acuerdo del 2007 es un acuerdo ampliamente beneficioso para la ANDE, no necesita ser reglamentado. ¿Y para qué querían reglamentar, no sabes? No, de saber sabemos, porque es una negociación, pero en este caso el acta no es conveniente. Habla de la potencia a contratar y da valores de potencia a contratar sin consulta con la ANDE. O sea, la gente de ANDE no sabe de dónde salieron los valores a contratar. Tercero,
flexibilización del embalse. ¿Qué significa eso? Bajar el nivel de la cota, porque Itaipú tiene una cota nominal de 218, ¿verdad, Guillermo? Y, 21. Le habilita a los directores técnicos, calculamos, la posibilidad de, entre ellos solos, bajar 2 metros de ese embalse hasta la cota 216. ¿Para qué sería eso? Cuando hay poca agua. Cuando hay pocos afluentes, entonces, Sí. ¿qué vos haces? Usás tu tanque de reserva, Claro, que es el agua. ¿Y no está mal eso? Está pésimo. ¿Qué pasa si el director técnico brasileño dice que no? No. Pregunta si está mal el bajar. No, el bajar no está mal, pero el darle esa potestad a los 2 directores técnicos está mal. ¿Y quién tiene que tener esa potestad? Tienen que tener Andy Electrobras. No los de Itaipú. No los de Itaipú. No los de Itaipú. Y siempre se ha manejado así. De las 100 veces que se ha flexibilizado el Pero igual es embalse, un paraguayo y un brasilero lo que van a tener esa potestad. sí, ¿verdad? pero se negocia. Mira, Mina, de las 100 veces que se, vamos por poner un número, Sí. 100 veces se bajó el embalse, 99 fueron a pedido de Brasil y 1 a pedido de Paraguay. Y te voy a decir cuándo fue. Fue el año pasado cuando teníamos las barcazas de arroz que no podían pasar por el embalse de Yacinetá y se le solicitó entonces a Itaipú que depresione ese embalse para poder dar caudal para que las barcazas puedan pasar por el embalse. No, voy a terminar. Sí. Y hay otro tema que es demasiado importante, es la afluencia de agua, que dice que en el caso de que la afluencia de agua no sea suficiente para generar y cumplir los contratos, que ocurrió como 3 meses el año pasado que teníamos 7.000 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de lo que es el afluente normal. No es así. No voy a caer. Entonces, ¿qué pasa? Dice, vamos a distribuir la energía o esta agua, el volumen del agua, proporcionalmente a los contratos. Y obviamente en este momento Brasil lleva Electrobras tiene 93% y Ande tiene 7%, o sea, la potencia y la energía que se pueda generar en ese momento solamente le va a corresponder 7% al Paraguay y eso puede significar absolutamente la insuficiencia de potencia y energía para el lado paraguayo. Entonces, hay que preguntar, ¿por qué se le saca a los técnicos? ¿Por qué se le saca a los técnicos de Itaipú y de Ande, ¿verdad?, para suscribir un contrato que a todas luces nadie iba a suscribir? Y, por último, quiero decir, todos aquellos que están arriba fueron mal informados. Fueron mal informados, ¿por qué? Porque al terminar la reunión y el informe que vino, dijeron, no se preocupen muchachos, salió excelente para el Paraguay. Y es, calculo yo, la misma información que le dieron al presidente de la República, porque ¿qué va a saber el presidente de la República del afluente, de la flexibilización, de esto y del otro? No puede saber una persona que maneja el país. Tiene que confiar en las personas que se fueron a negociar en nombre de las altas partes. Y le dijeron tanto a el ingeniero Sánchez Tillería, como al ingeniero Fabián Cáceres, que los hicieron salir de la reunión y le dijeron que está todo bien, sin consultar. Porque lo mínimo que somos 5. Después ya me callo toda la noche. No, porque la idea no es que uno solo es que me callo. hable, después te calles toda la Acá lo noche. correcto hubiera sido, Mina, que se pare esa reunión y que se le muestre a la ANDE y al técnico de Itaipú que estaba ahí, qué opinan. Y te puedo asegurar que ninguno de los dos iba a estar de acuerdo. Itaipú, repito, es el pato de la boda. Resulta que yo hablé con Fabián Cáceres. Esa silla, mientras tanto, yo creo que hay que cambiarle, ¿no? Porque está así. No está así, yo no estoy cómodo. Ah, bueno. Acá el tema es que Fabián Cáceres y Sánchez Tillería, que representaron a Paraguay en el CADO, ¿verdad? Que es esta instancia técnica. ¿CADO se llama? CADO, sí. Bueno, y por su parte estaban los brasileros, ¿verdad? Sí. De Electrobras. Y de la parte de Itaipú, lo que sería Sánchez Tillería, ¿verdad? Bueno, ellos estuvieron desde octubre negociando esto. Sí. Entonces no es que los técnicos no tuvieron cabida. Los técnicos estuvieron negociando, ¿verdad? Y no pudieron porque los brasileros se emperraban en X, que ellos querían aumentar la potencia a 61%, ¿verdad? Y los técnicos paraguayos, llámense Tillería o Fabián, ¿verdad?,
Tillería sacarle, pues no tiene nada que ver. Itaipu Sánchez no Tillería, no, pero te quiero decir que estuvieron como técnicos. Pero o sea, no, pero ande. Pero ande estuvieron. Bueno. Llegaron hasta 15% de aumento, se dijeron hasta 15%. Y finalmente, después es cierto que le hicieron salir porque ya era una instancia solamente diplomática, no con técnicos, ¿verdad? Y finalmente acordaron 12% de aumento de potencia, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, si estuvieron los técnicos todo el tiempo y no lograron, ¿qué se hace si ya era abril, mayo y todavía no lograban acuerdo? Y según dicen, pues yo no entiendo estas cosas, que necesitaban ese acuerdo porque Itaipú tiene que facturar, ¿verdad? Entonces, sí llegó a instancia de Cancillería, lastimosamente, porque los técnicos no llegaron a acuerdo. Entonces, acá hubo en todo caso fracaso de los técnicos cuando estuvieron negociando ellos, que toda la vida en otros gobiernos los técnicos han acordado y esta vez los técnicos no lo han logrado. Correctísimo. Entonces acá hay villanos por dos lados, digamos, ¿verdad? No, entonces estamos de acuerdo. A ver, López Flores, después ya vamos a la parte política. ¿Qué es lo malo de dónde está, digamos, que se puso en juego la soberanía energética y también alta traición a la patria? Por eso se iba a pedir un juicio político al presidente. A ver, contame para que entendamos qué es lo tan nefasto para Paraguay de este contrato. No estoy en condiciones de categorizar lo que las otras personas puedan considerar traición a la patria, nefasto, que cada uno es responsable. Nosotros los ingenieros tenemos el pensamiento lineal, cartesiano, lógico, y tomamos posturas, decisiones, análisis o recomendaciones en base al análisis de los hechos. Sobre todo quienes hace casi 40 años ya estamos revoloteando en el ámbito de Itaipú o Yacyretá o el sistema energético paraguayo. Consideramos el quid de la cuestión de este problema la exigencia de Electrobras, de la contratación de potencia, a la ANDE, de regularizar y acercar su nivel efectivo de retiro de potencia con la contratada. Interpreto yo por lo menos que ese es el principal reclamo. Para entender, ¿cuál es el principal defecto para vos? No, el reclamo de Electrobras. De Electrobras, que ANDE acerque la potencia contratada con la potencia efectivamente retirada. Voy a repetir rápidamente para tratar de ilustrar mejor a la gente. Y lo digo en números redondos, fácil de entender. La ANDE contrata 100 y en la vida real, el verano, los problemas, necesita 150 de potencia. Y de acuerdo a estos convenios operativos de 2003, la ANDE dice 2003 y después de 2007, la ANDE tiene prioridad a la energía excedente, que existe siempre, a veces poco, a veces mucho, pero existe siempre. Muchas veces la energía excedente y la potencia excedente es suficiente y cubre los 50 que le falta. Otras veces no y le pida a Electrobras que Otras veces no alcanza. La excedente alcanzó 30 megavatios y le falta 20 y le dice pide a Electrobras vendeme otros 20. Un auxilio que está pactado, que desde el 2003 y se reconoce y no se discute ni siquiera este acuerdo, no se niega, todo eso sigue vigente. Y esta ya es mi interpretación por los escasos informaciones, porque no soy parte de la estructura, simplemente en el sector y con los colegas voy acumulando este tipo de información porque de eso vivimos los consultores. Aparentemente entonces, 3 años seguidos, esto no es aparente real, 3 años seguidos, el 18, el 17 y el 16, la ANDE contrata la mismísima potencia, pero todo el mundo sabe, ANDE lo dice,
pero todos los años crece 5, 6, 7% su demanda. Entonces, Electrobras dice, pero si aumenta tu demanda, lo lógico, natural, lo ético es que aumentes tu contratación en la misma proporción. Y aparentemente, hasta donde yo sé, lo que 2 eventos es lo que colmaron el vaso de Electrobras, y uno es que el año pasado no le entregaron ni la energía garantizada, y por eso entiendo que se negó a pagar 47 millones de dólares. Ese es un evento. Si alguien tiene información mejor, me puede rectificar. Y el segundo evento es que el pedido de auxilio de potencia se acercó a los 900, casi 1000 megavatios, cuando el acuerdo operativo dice, creo que un techo de 700. ¿verdad? Y yo soy un ingeniero de sistemas eléctricos de potencia, donde se estudian todos estos flujos de energía. Si alguien le retira una alfombra, ¡pum!, se cae, ¿verdad? 1000 megavatios de golpe retirado. Ese que le falta, al proveer Electrobras, él tiene que salir a buscar, a calzar ese 1000 megavatios, porque si no su sistema entra también en apagones rotativos. Una cosa. Repito, con mucha prudencia, esto no es, la verdad es como voy armando la información. Entonces todo esto es lo que apareció en esta negociación. Y de ahí, simplificando, saltando, se calcularon, se comprende que no puedes pegar un salto muy grande por el costo, entonces en 4 años, en 4 contrataciones vas a ir creciendo gradualmente 12%. hasta acercarte a, no, ni siquiera llegar a igualdad, sino acercarse, y seguirá el esquema. Una única duda. Yo entiendo que lo que le obligan, digamos, a contratar potencia contratada, digamos, la garantizada, ¿verdad? Sí. Creo que 12% más, ¿verdad? 12, ¿verdad? Hasta el 2000. Creo que ahí varía. Bueno, creo que 7 este año, una 12, sola duda yo así, tengo. ¿no? Y si de repente quieren contratar más de 12, ¿sí se puede? No. Es claro, ¿Sí? Este no es piso. Este es piso, no es techo. No, este es piso, no es techo. Sobre el punto, nomás quiero decirte una cosa. Tengo que ir a la pausa. Todos estamos, no, está bien, pero todos estamos de acuerdo con que la ANDE tiene que ir aumentando su contratación de potencia. Eso no hay duda. Solamente un necio puede decir de que la ANDE... Ahora, lo que no le podemos prohibir a la ANDE es que haga el cálculo de cuál es la mejor opción que ella tiene para operar su sistema. Eso nomás. Bueno, hay que aumentar, hay que pagar más, pero déjenle a la ANDE que haga eso. Voy a la pausa y enseguida volvemos con la parte política. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes, los políticos, en línea general, ya sé que hubo posiciones diferentes, al enterarse de este tema del acta, algunos pidieron juicio político o hablaron de la posibilidad del juicio político al presidente? Díganme ustedes qué es lo que plantearon al enterarse de todo esto. Cuando nos enteramos del tema, lo primero que hicimos es llamar a los técnicos. Y en el caso nuestro tenemos bastantes. Gente con mucha experiencia en materia técnica, ¿verdad? Está Kencho Rodríguez, Ricardo Canese, Mercedes Canese, mucha gente sabe. Y también consultamos con otros técnicos con quienes nos solemos trabajar mucho. Todos han coincidido en lo que acá hemos escuchado, con matices de diferencia, pero hemos coincidido en eso. Y si bien no tenemos seguramente, y no tenemos de luego, un manejo técnico, pero hay un sentido común de las cosas para entender esta cuestión, porque cuidado con un tema que sí apareció en el Senado al principio, cuando dijeron, este es un tema técnico y nosotros no podemos debatir porque este es un tema técnico. Esa es una manera de excluir o de intentar excluir la conversación o el debate fuera del ámbito político. Primera cuestión. Mira,
Paraguay hacia el 2023, Itaipú, o esta negociación que se hace todos los años, como ustedes ya dijeron, entre ANDE y Electrobras, esto en primer lugar tiene que ser siempre parte de una estrategia política. Esto tiene que tener una conducción política, tiene que tener una estrategia política, y dentro de esa estrategia, por supuesto, tiene un alto valor, por supuesto, el componente técnico, el componente jurídico y el componente político. Digo esto porque acá lo que se evidenció desde el punto de vista político es la falta justamente de una clara conducción política. Y te voy a poner un ejemplo, voy a usar tu propio ejemplo. Cuando vos dijiste, 3 meses intentaron los técnicos acordar el tema. Yo no sé si fue un fracaso de los técnicos del lado paraguayo. Y voy a decir por qué. Y si los técnicos del lado paraguayo tenían razón, pregunto. Yo creo que posiblemente, y por las consultas que hemos hecho, tenían razón los técnicos paraguayos. Pero no pudieron llegar a un acuerdo con sus pares brasileños. Así es, así es. Entonces, esa es la primera reivindicación que yo creo que hay que hacer. Los técnicos paraguayos que fueron dejados de lado después sí tenían razón. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión. Mira, cuando se lleva esto al campo puramente y exclusivamente diplomático y se deja de lado los 6 meses de discusión y se deja de lado la posición de la ANDE, porque eso es lo que ocurrió, ¿quién condujo políticamente esa parte del debate? Entonces hay 2 posibilidades. Al presidente le engañaron, cosa que yo no creo mucho en ese tipo de cosas, porque yo sé que los presidentes, aparte de los funcionarios con quienes trabajan, también tienen gente competente como asesores. Y no le llamó la atención al presidente en todo este tiempo que el ANDE no haya querido firmar el acuerdo. El presidente sabía que ANDE no quiso firmar el acuerdo. No tiene por qué firmar. No, yo no estoy diciendo que tenga, no estoy diciendo eso. El presidente de la República, yo supongo que en esos 2 meses estuvo enterado. Me imagino también que claro, de lo contrario es un inútil. Claro, no, seguro que estuvo enterado. Por eso es que tuvieron que pasar a la Cancillería, o sea que yo sabía eso. Entonces, la Cancillería, teniendo todas estas informaciones, deja de lado la posición de la ANDE y los técnicos de la ANDE. Esa es la primera gravedad del problema. Segunda cuestión, para que todos tratemos de hablar. La segunda cuestión, ¿qué pasó acá? 2 meses después, el presidente no dio a conocer, o el gobierno no dio a conocer esta información. Yo supongo que tengo la respuesta o tenemos la respuesta, porque el presidente sabía que no había acuerdo con la ANDE. Claro, por eso no se dio a conocer durante estos 2 meses que se firmó el acuerdo. Y saltó cuando, bien o mal, héroe o no, yo no quiero entrar en esa cuestión, si es héroe o no es héroe, cuando un funcionario dice, yo no voy a firmar, definitivamente no voy a firmar. Ahí salta la cuestión. Una grave responsabilidad del gobierno en todos estos 2 meses. Y tercero, y dejé este punto para el final, porque yo creo que acá el senador Ayala lo va a desarrollar más desde el punto de vista jurídico, principalmente. El presidente anoche, a través del canciller, ex canciller, anuncia que el gobierno va a retirar el... Que no sé cómo va a retirar. Ahí voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. Si voy a llegar ahí. Algo. Escúchame que voy a llegar ahí. Si segundo, ganas, hoy se le renuncian, se le destituye, renuncian 4 funcionarios. Realmente pagaron los platos rotos. Esa es la realidad. Porque ellos no creo que hagan una cuestión que no esté en conocimiento del presidente de la República. Eso se decía de la época de Stroessner hasta hoy día, ¿verdad? Eso no existe. Hoy también la Cámara de Diputados fija una posición política y dice nosotros no aceptamos el acuerdo. La Cámara de Senadores esta mañana también dice nosotros no aceptamos el acuerdo. Pero el acuerdo está vigente. Claro. ¿De qué sirve? Un saludo a la bandera, lo de ustedes. El acuerdo está vigente. A ver, para entender. Por eso que yo le quiero... Es para sentar una posición nomás, acá política. Acá antes de entrar, sí. Yo le estaba hablando con él sobre este tema, pues yo tenía una duda. Como firmó solamente el embajador... Y no el presidente de la ANDE.
o el canciller, por llamarle la cuestión diplomática, ¿verdad? Sí. Yo le pregunté acá, y él justamente lo que, si vos le preguntás, te va a desarrollar, en este momento realmente está vigente el proyecto. Claro, eso no hay ni una duda para mí. Firmaron, está vigente. Bueno, ¿pero ustedes pidieron el juicio político planteado en algún momento? Algunos hablamos, y te voy a explicar en 2 o 3 palabras. No. Lo que dijimos es, el presidente es pasible de juicio político en caso de comprobarse tal pero ustedes cosa. No pidieron, no acompañaron lo del PLRA, que ahora le voy a preguntar obviamente al del PLRA, que se le destituya a los funcionarios. Claro, sí. O sea, a los funcionarios sí. Entonces, ¿por qué decir que pagaron el plato roto? Vos preguntaste de juicio político al presidente de la República. Pero vos antes habías dicho que estos 4 destituidos, ¿verdad? En realidad pagaron los platos rotos, pero no son los responsables. Pero ¿por qué pidieron ustedes entonces? Te voy a decir claramente, y lo dije, no sé si hoy usted me escuchó en la sesión. Este es un salvataje para el presidente de la República. ¿Para qué ustedes le tiraron el salvavidas? No, él mismo tiró el salvavidas. Destituyéndole a los 4 para tratar de calmar la situación. Pero porque ustedes pidieron. Estoy haciendo un análisis. Ya sé, pero ustedes pidieron. Político, absolutamente. Lógico, eso lo sabemos luego. Pero lógico, es un juego político. Pero ustedes pidieron que se les destituya. Pero por supuesto que pedimos que se les destituya, ¿verdad? Si pero eso no quiere. Pero si me dejas, te voy a terminar. Yo creo que la fortaleza del presidente de la República para liderar el proceso de negociaciones hacia el 2023 está seriamente dañada, y eso no es lastimosamente favorable para el Paraguay. Ya sé, pero yo te pregunto, te voy a ir, pero espérame, no tengo la capacidad de decirte en 2 palabras, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que nosotros acompañamos esto, y por supuesto que nosotros creemos que el presidente es merecedor del juicio político, pero nosotros no tenemos ni mayoría, ni tenemos gente en diputados para iniciar este proceso. ¿Está respondida? No, pero si ahí acabó tu respuesta, no me respondiste lo que yo te pregunté. ¿Cuál es tu? Entonces no sé cuál es tu pregunta. ¿Por qué? Los juicios políticos ya me contestaste. ¿Por qué pidieron la destitución de los 4? Y porque se tienen que ir. Pero vos puedes, como antes habías dicho, que pagaron nomás los platos rotos. Y las 2 cosas son ciertas. Entonces, si alguien no es responsable, ¿para qué vos le pedís que se vaya? Porque el principal responsable es el presidente de la República, y en la jugada que hicieron de la presidencia de la República, ellos los mismos se tenían que ir. Aunque esté incompleta la resolución del tema, los mismos se tenían que ir. ¿Cómo le vas a dejar ahí? Imposible. A ver, Villarejo o Ayala, como quiera. A ver. Bueno, a ver. Empiezo yo entonces. Sí. Entonces, Eusebio, que realmente con su experiencia me parece importante que él le dé un poco el cierre. A ver, primero algunas pequeñas precisiones nomás para que no quede así nomás. El CADOC, entiendo que hace 3, 4 años no se estaba reuniendo y no llegaba a conclusiones, no es solamente con estos técnicos. Así es. Se está utilizando, así como Martín entonces asevera lo que digo, entonces no es que estos técnicos nomás ahora nos llevan a un acuerdo, sino que ya es un problema que viene hace 4 o 5 años. ¿Y cómo hacían antes? Se usaba la reversal número 5, que habla, la reversal número 5 habla que Electrobras usa lo que no usa la ANDE. Lo que pasó ahora y por qué, ya que hiciste una pregunta de la parte política, consideramos la importancia de que el director de Itaipú no podía estar 1 minuto más en el cargo, y los consejeros, cuando hoy le retiramos la confianza, es porque también Itaipú, o por lo menos el director, no tuvo la fuerza necesaria para facturar a Electrobras, porque ahí hubo una extorsión financiera, por lo menos dependiendo cómo lo interpretamos. No, eso lo hemos escuchado al expresidente de ANDE, Pedro Ferreira, y demás. Entonces ahí hubo como un stand-by. Pero eso dejando como para ver por qué tiene que ver, digamos, el manejo de Itaipú. Yo creo el consejo y las críticas nuestras, al margen de algún detalle técnico, no quiero entrar porque no es mi expertise de alguna forma, ¿verdad? Por otro lado, yo sí creo, Mina, y lo que manifesté hoy en el Pleno, para no entrar específicamente en el acta, 2 cosas me gustaría mencionar del acta, ¿verdad? Ya mencionada por el ingeniero González. Uno, lo del embalse, que es muy grave y de repente quedó perdido en lo otro. Que es muy, muy fundamental, dejando solamente a los directores técnicos, ¿verdad? Lo segundo, sé que es más complejo, entonces le dejo a ellos que en todo caso investiguen. Hoy lo mencionó Celeste Amarilla en el Pleno, lo llevó a mencionar mi colega Amarilla y bueno, y otros más. Lo segundo, que sí tengo un pequeño disenso con quienes me presidieron el uso de la palabra en la parte técnica,
es cuando se ningunea un poco el tema de 200 millones de dólares más o menos. Primero, el acta, que algo que creo que coincidimos todos, está pésimamente redactada. Una redacción que incluso asusta, porque al decir de algunos técnicos, incluso usa palabras propias de la traducción brasileña y no lo que nosotros usamos cuando se habla de garantizada, ellos creo que le decían vinculado o algo así. Entonces hasta asusta que el acta no fue redactada ni por los paraguayos, asusta por cómo está traducida. Pero eso al decir de algunos técnicos. Y la redacción es mala, entonces deja lugar a interpretación cosas, y como está diciendo el ingeniero González, habla de una posterior reglamentación justamente en lugares donde no se puede y la reglamentación no estamos en igualdad de condiciones. Imagínate que al decir del mismo Alcide Jiménez, no solamente de Fabián Cáceres y de Pedro Ferreira, esta acta tiene 3 interpretaciones posibles. El acta luego ya, de 170 millones de dólares, de 250 o de 350. En los audios filtrados que todos habremos recibido, se escucha esta discusión entre un brasileño, Pedro Ferreira y demás, donde ahí Fabián, esta es la interpretación paraguaya, esta es la brasileña. 350 millones de dólares son 250.000 viviendas para personas que acá no tienen vivienda en el Paraguay. 350 millones de dólares es la plata que tenemos sin ejecutar también del FONACIDE, solamente de la parte del FEI. O sea, esto es dinero, son 800.000 paraguayos que pueden tener vivienda. O sea, yo no quiero ningunear ese monto cuando tenemos un gasto público de 14.000 millones de dólares. Y por último, sí instalar una reflexión para que podamos tener un diálogo entre todos. Hoy el presidente de la República tiene una inmensa oportunidad ante su gravísimo error, creo yo, porque para mí él hace 2 días salió con una bravuconada. Incluso aunque él pudiera considerar tener la razón, el discurso que hizo es poco prudente y poco propio de un estadista. Porque ahí lo que decía es: los paraguayos fuimos pillos 10 años, fuimos vivos y ahora somos serios. Qué buen nivel de negociación le dejó a su gente, porque el presidente mismo reconoce eso o dice eso. Y creo que primerito en la fila de los pillos y vivos están los brasileños de 1865 en nuestra historia, ¿verdad? Antes del 2002, la energía excedente era por cantidad de potencia. En el 2002 creo que llegó a mitad con la crisis que tuvimos semi-default, y en el 2007 se le dio prioridad a Paraguay porque hubieron dos usinas más. Hoy el presidente de la República, con lo sucedido en el Congreso, que si bien critican al Congreso, que manipulación política, gracias a lo que hemos hecho las 2 cámaras, de solicitar la destitución, retirar la confianza y que se genere este hecho político, el presidente tiene la inmensa oportunidad de empezar a reconstruir una confianza que ha perdido. Lo que dijo el senador Richard es clave, y hoy lo dije en la sesión. La negociación más importante de la era democrática está en proceso para el 2023. Y hoy el presidente de la República no tiene la espalda necesaria para contar con esa confianza, con o sin razón. Por lo tanto, que estas 4 personas se retiren porque se perdió la confianza, esa es una realidad, estamos en la era de la posverdad, esa acta ya es mala para la gente, aunque podamos discutir mucho tiempo más. Hoy tiene el presidente la oportunidad de nombrar gente interesante y por sobre todo de nombrar un director de Itaipú que ya salga de las viejas prácticas políticas, de la prebenda, del clientelismo, que venga alguien serio, de nombrar un nuevo presidente de ANDE, un ministro de Relaciones Exteriores diplomático, para que se reconstruya una confianza que ha sido perdida. Hasta ahí, después ya todos van a tener igual la palabra, ¿eh? Pero a ver, Ayala, Eusebio Ramón Ayala, lo que te quieras decir, pero mi pregunta en particular es: ¿qué es lo que está mal de esta acta? O sea, ¿dónde está lo más grave, digamos? O sea, para el Paraguay. Sí, para el Paraguay. Para el Brasil está bien. Sí, no, para el Paraguay. Para el Paraguay. Para el Paraguay yo no encuentro nada que esté bien con esta acta con relación a los instrumentos anteriores. Nada. ¿Por qué? En relación a los instrumentos anteriores. En relación anteriores. a los instrumentos anteriores. 2003, 2007, etc. Hay una ley 389 del 13 de julio del 73 que habla del tema de la potencia contratada, etcétera, y los niveles de variación para contratar año a año, por décadas, etcétera. Y en el 2007, posterior a eso como complemento, se firmó un instrumento de compromiso entre ANDE, Electrobras e Itaipú, que es clave. Desde el 2007, y con ese instrumento, la ANDE se está manteniendo hasta ahora. Sí. Según yo conozco, hasta este instrumento. Sí, así es. Entonces yo tengo que comparar ambos instrumentos como técnico. Sí.
¿Qué tiene de bueno esto y qué tiene de bueno esto? Sin lugar a duda, eso creo que nadie tiene duda de que lo otro era mejor. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, circunstancia. ¿Por qué cambié entonces yo? ¿Por qué cambié un instrumento? Esa es la pregunta. ¿Por qué cambié o por qué disminuyo o derogo o disminuyo el valor de este instrumento que era firmado entre todos bien por otro instrumento que era mal? Bueno, la parte mal, decime. ¿Estamos de acuerdo? Eso me gustaría. Claro, porque estamos de acuerdo en que el otro era mejor que este. Y primero porque tiene por objetivo de sustituir este buen instrumento. Sí, el primero. Primera cosa. Segunda, ¿qué es lo del Segunda lo malo cosa. del acta? Y además de todo lo que ella contiene, la opción preferente para adquirir la energía adicional, por ejemplo, que eso es muy importante. Pero eso se mantiene. La sesión. No, eso dice será prorrateada de acuerdo al otro. No, ese es en el caso. No, espera. No, en base. Espera. No. Se mantiene la energía la excedente. prioridad de ANDE para la energía. Escúchame, excedente. yo te escuché atentamente, ingeniero, ni siquiera te interrumpí. Disculpa. O sea que, por favor. Bueno, entonces, todo lo que ella contiene y que es bueno para el Paraguay. Será prioritaria la utilización del Paraguay de la potencia excedente de la usina hidroeléctrica. Y en caso de que haya un bajo caudal hídrico, que haya una crisis o por alguna necesidad, ¿quién tiene la prioridad? En este instrumento tiene la ANDE. Hoy con esto desapareció. ¿Eso es menor? No, es menor. Y después en el numeral G de este acuerdo, de este instrumento, deja a cargo los directores, solamente directores generales, sin participación de otros y sin que tenga que ver también ANDE o Electrobras inclusive para ver. ¿Por qué? Esa es una cuestión vital, porque el agua es el principal tema, el principal capital. Entonces, el manejo de la cota, para que la gente entienda, el manejo de la altura, de la acumulación de agua, si la central tiene, como es de pasada, tiene que operar en cota 221, cota 219, cota 220 o 216, que dice el nuevo instrumento, ¿eso qué significa? Miles de millones de metros cúbicos de agua que podría significar para operar en cota 216, por alguna razón. Muy bien, vayamos al instrumento, que era humano. Obviamente este instrumento está en vigencia. Se firmó el 24 de mayo, no establece de cuándo va a estar vigente, por lo tanto está vigente desde la firma. 24 de mayo. ¿Qué dice la última parte en el ítem 4 de este acuerdo, de este nuevo acuerdo? Dice que las altas partes se comprometen par y paso, o sea que seguir todos los acuerdos operativos contenidos en este nuevo, y que hay un plazo de 30 días para terminar todos esos acuerdos que desarrollarían esta acta. 30 de junio, teóricamente tendrían que haber estado todos los instrumentos. Y dice, curioso, ¿verdad? Numerales 1 y 3. ¿Y el 2? ¿Qué dice el 2? ¿Por qué el 2 tiene vigencia inmediata? Numeral 1 se refiere a la ANDE. 1, la ANDE o las empresas por ella indicadas celebrarán, etcétera, y le pone la cantidad de potencia que puede adquirir por mes y por año, con una potencia media y con una variación positiva o negativa que es del 6% para más o 6% para menos. Muy bien. El ítem 2, ¿qué dice? La que está excluida. Vale la pena leer. La Electrobras o las empresas por ellas indicadas celebrarán contrato con la Itaipú en las condiciones establecidas en el referido contrato y sus anexos, de manera que el total de la potencia contratada sea igual al total de la potencia instalada. Esta es de aplicación inmediata y entonces Petrobras obviamente ya estará, Electrobras ya estará utilizando esto. ANDE, no sé cómo, estará retirando igualmente la ANDE Energía, no estará pagando, no sé en cómo está eso, pero que igual estará retirando. Pero la Electrobras sí ya tiene porque no necesita de esto y está vigente. ¿Cómo? Bueno, muy bien. En síntesis, ¿qué significaría para la ANDE esto? Obviamente
la pérdida de una serie de beneficios que tenía con el régimen anterior. Porque ya sabemos de que el Brasil lleva un aprovechamiento mayor de Itaipú. Este instrumento, que prácticamente se deja sin efecto, le daba a la ANDE algunas ventajas para utilizar la energía adicional, porque con eso tiene una mezcla de precios. Entonces, esto compra a 40 y esto compra a 5 o 6. Entonces, sumado todo esto, entonces le da un promedio que sí le vuelve competitivo, como para que pueda repasar, para tener tarifa social, etcétera, etcétera. Pero además, ¿qué otra cosa más dice? Yo sé que... Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Pero pone una serie de condiciones que a un lector le puede pasar desapercibido. No, a mí no me pasa desapercibido. Porque, además de decir que es la potencia instalada, potencia total, etcétera, que introduce unos nuevos términos que tienen unas consecuencias técnicas muy diferentes, ya había mencionado el ingeniero, que dice que el acta de que estoy hablando debe ser reglamentado. ¿Dónde está la reglamentación? ¿La reglamentación para qué? Obviamente para disminuir, pero en el cuarto párrafo termina de esta manera, que teniendo asimismo el interés común de continuar con los royalties, las compensaciones, las obras, etcétera, etcétera, de forma a mantener, como condicionante al final, de forma a mantener el cronograma de renegociación del anexo C. ¿Y a qué viene esto? Porque si es una simple compra de potencia, ¿a qué viene? No tengo idea. ¿A qué viene? Porque, ¿a qué viene? Porque condiciona una serie de cosas a esto. Estoy en la pausa porque de esto viene. Bueno, se nos va el tiempo, nos queda poquísimo tiempo ya. Entonces, yo les quiero hacer una síntesis para ver qué es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y a ver si qué es lo que está bien o mal de esto, porque entrevisté a tanta gente y yo obviamente no soy entendida. Primero, que efectivamente yo no le voté a Marito, no me da ni entrevista, así que ni siquiera le da entrevista a Germán, a cualquiera le da menos a mí. No tengo publicidad del Estado, así que no hay ninguna afinidad mía por acá, pues famoso. Tiene esta posición seguro que se vendió al gobierno, ¿verdad? Bueno. No me vendí, no me quieren luego ni comprar. Bueno, entonces para que les quede claro. Yo entendía o entiendo, así como me explicó Alcide, Fabián, Cáceres, todos los con los que hablé, ¿verdad? Todos hicieron hincapié en que se contrató de más cantidad, que nos obligaron a contratar energía, ¿cómo se llama la fija? Garantizada. Energía garantizada más que antes, porque antes nosotros contratábamos 1000, ponele nomás, ¿verdad? Y usábamos mucha energía excedente. Entonces, en el promedio, entre la energía excedente que nosotros nos quedábamos, que era 6, y la garantizada, que es $44, ¿verdad? Obviamente, en promedio, ponerle 1000 usábamos la garantizada y 700, 800 de la excedente. Haciendo el prorrateo nos salía un 28, ponerle. Es así, ¿verdad? Así. Estoy bien hasta ahora. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Ahora, Electrobras, ¿y qué pasa? Y cuando necesitamos más de eso que era contratado a los 1000, más los 800, la variante del excedente, Electrobras nos vendía a nosotros eso que necesitábamos, 300 más, 200, 500 más, etcétera, ¿verdad? Por 44 como le vende Itaipú. ¿Hasta ahora estoy bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora Electrobras le dice a Paraguay, no, contraten 61% más, porque teniendo más o menos el promedio de lo que ustedes suelen consumir, contraten 61% más. ¿Es así o no es así? Eso es lo que querían. Y los técnicos, que hasta donde estuvieron los técnicos, porque después entró Cancillería, llegaron hasta 15% más. ¿Es así? Es así, ¿verdad? Bueno. Después entra Cancillería y consigue 12. Hasta ahí llegó nomás también. Así es, ¿verdad? Entonces, digamos, a ver, los técnicos primero no lograron luego el acuerdo. Por primera vez. O sea que, en segundo lugar, hasta 15. Ellos ya consideraban relativamente bueno el acuerdo. Cancillería consiguió 12. Ahora, evidentemente, Electrobras quiere
Y ya dice, porque la Itaipú, los brasileros llevan toda la energía. Ahora al revés, los brasileños quieren que compremos más energía y nosotros no hay poronga que nos venga. Porque, espera. ¿Por qué más energía? Yo entiendo que por qué no nos conviene, porque nos salía más barata, ¿verdad? Y aparte de eso, porque no tiene un costo financiero fijo. Y además, un punto le va a quedar muy todo el excedente. excedente si nosotros no consumimos, entonces ellos bajan de precio. No solamente eso. La ANDE podía definir año a año la cantidad, la potencia que va a necesitar. Y no como que le pone 3 años, y esto nos lleva hasta el 2022, y en el 2023 ya tenemos que tener libre disponibilidad teóricamente. Bueno, entonces lo que hace pero es esa variación hasta el 6%. Puede seguir definiendo, pero ese es el piso. No, es como la gente dice, más que esto no puede, Eso es lo que quiere Electrobras para acercarse. Espera, si usted lee bien, va a decir potencia media, ¿verdad? Entonces, para variación, el 31 de diciembre de cada año tiene que decir, voy a consumir tal potencia al próximo año. Pero respetando el monto, el porcentaje del 6% para arriba o para abajo. Eso es muchísimo más complejo. Si me dan una hora, yo le importa, explico. No importa que sea más complejo. Uno de los problemas del ACTA, la falta de claridad. Claro. Ese es justamente una protección. Les digo porque a mí me pagan por estas cosas, ni siquiera entiendo bien, pero lo suficiente. Ese 6% es justamente para que aplicando, no sé, uno de los cálculos, que hay que calcular el consumo del año anterior más el segundo año y de ahí el salto que tendría que pegar ANDE. Entonces, para que no le imponga a la ANDE un salto muy grande, solamente hasta el 6%. Es una protección. Correcto. Esto es hay que pedirle a los especialistas, es una manera que de ver. A ustedes, los senadores, le explique. Ingeniero, es una manera de ver de ese lado. ¿Por qué no mira del otro lado? Mire del lado de Electrobras. Esta, cuando fija, quiere decir que Electrobras ya asegura consumir entre el 92 al 93%, 94% de toda la potencia de Itaipú. Y eso le garantiza a Electrobras. ¿Cómo va a variar? Y la gente dice, si necesita, tiene que pedir más y va a variar. No es así. Pero el problema que nosotros estamos cuestionando es que estamos pidiendo de más según claro. No. Electrobras quiere. Claro. No es así, exactamente al revés. Cuando dice Villarejo de que Itaipú no está facturando, claro que no puede facturar. Claro. Porque no tiene contrato. Así es. Por eso es grave. Entonces, ¿cómo va a facturar si no tiene contrato? Por eso es grave. Ese fue el círculo vicioso que te mete Brasil. Esto Villarejo es consecuencia de no acuerdo. Así es. Si no hay contrato, no hay factura. Si no hay factura, vos no vas a pagar sin vigilado por la Bolsa de Valores de Nueva York. Grave que no haya llegado a un acuerdo ya antes. Tenían que llevar a cualquier acuerdo. Entonces, en blanco, pero por Dios. Entonces yo ahí no coincido. Primero, lo que se utiliza se tiene que facturar. Y hay cosas que se utilizaron y no se facturaron por falta de coraje. Eso es verdad. Falta documento. Pero ya se usó. Pero ya se usó. Pero Itaipú. Sin contrato no se puede emitir factura. Pero ya se usó la energía. Estamos yendo oscura. Se va a pagar. Lo que te dice Villarejo que no pueden facturar, no te dice que no se puede El mes sí que ya se utilizó y por otro lado esta acta tiene un problema que se quiere volver retroactiva. Se quiere volver retroactiva a mayo y junio. Eso hay varias cosas que están diciendo. Dice el acta, porque dice en su momento su firma, como dijo el abogado. Esto no es de ingeniero, es de abogado. Está bien. Dice el momento de su firma y se firma en mayo y por lo tanto se quiere ya aplicar eso. Por otro lado, la interpretación del 6% varía, como estamos diciendo. Hay 3 interpretaciones diferentes. Hay 3 interpretaciones diferentes. Señores, eso es un peligro. Eso quiero decir. Lo que dice el pésimo, hay que quemar. Yo quiero decir nomás eso. Yo no estoy de acuerdo. No coincido que sea un borrador pésimo. El borrador pésimo, ¿quién interpreta al final? ¿Quién prevalece en la interpretación? Espera, un momentito. ¿Quién prevalece en la interpretación? El más fuerte normalmente prevalece en su interpretación si no es muy, muy claro. Pero lo que ocurre, es así. A eso quiero llegar. Es así. Entonces, ¿quién va a interpretar en un caso determinado? Brasil. ¿Y por qué entonces pone en este párrafo 4? Bien claro para que la gente entienda. Y esto denota que el Paraguay no estuvo manejando bien
no digo de los técnicos y los otros, digamos nada. Nada, Paraguay, teniendo presente asimismo el interés común de continuar cumpliendo el referido compromiso, el artículo 13 del tratado, en garantizar la facturación, el pago regular de los royalties, la compensación de la energía cedida, el financiamiento de los proyectos, el pago de los compromisos, etcétera, de forma a mantener el cronograma de renegociación del anexo C. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo interpretar esta acta bilateral y empezar a discutir solamente esta acta. Permiso, sino de todo lo que pueda implicar. ¿Para qué vamos a discutir sobre lo que estamos de acuerdo? A ver, ¿qué quería agregar, Martín? No, reiterar, no puede, él me dice inutilidad de Itaipú. No hay inutilidad de Del Itaipú. 2008 no hay contrato, Martín. ¿Cómo no hay el contrato? Viene Del mes a mes. 2008 no se firma contrato. El convenio se llama, no hay el contrato formal, porque tiene que ser 10 años. Claro. Otra violación del tratado. Cuando el senador me dice a mí que se fija por 4 años, en el tratado original preveía 20 años y a través de una 20 y 10 años desde el 73 a 20 años y a través de una reversal se baja a 10. Se baja a 10. Nota reversal. Con 2 años nota de reversal relación. 5. En el acuerdo de 2007 se baja a 5, ¿verdad? O sea, se hace el periodo de 10 años dividido en 5. Mi firma lleva esa acta del 2007, doctor. Entonces es dividido en periodos de 5 años con márgenes en la contratación de potencia. Entonces no puede Itaipú emitir una factura si no tiene las condiciones básicas de emitir una factura. Cuando hablamos, un segundito nomás, cuando hablamos de mayor costo, siempre vamos, al aumentar la contratación, vamos a tener mayor costo. Claro. Eso es, pero el mayor... Aparte, lo de 250 millones, ponerle que sea 250 porque algunos dicen menos, algunos dicen más, ¿verdad? Dependerá. 250 es en 4 años, ¿verdad? Y no es que a la ANDE le va a costar esos 250 millones solamente porque se supone que parte de esa energía va a vender. Y por lo tanto no es que va a gastar, ¿entendés? O sea que en síntesis... No quiere decir que no va a crecer nada el Paraguay. Más la energía barata al aumentar la potencia contratada porque tiene más potencia. Lo que sí estamos de acuerdo. Es diferente. Lo que acaba de decir hay interpretaciones diferentes. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, claro, sí, no. Yo no le estoy escuchando atentamente porque ustedes son los que tienen los criterios y el conocimiento técnico, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿A dónde nos lleva esto? No estamos preparados nosotros para una negociación. Yo quisiera decir algunas palabras. Luego de la pausa. Pero me permití esto. Yo creo que el fondo de la cuestión, y acá es donde se necesita el liderazgo político que aglutine el conocimiento, en primer lugar, la estrategia política, porque este desorden, esta manera de interpretar de diferentes maneras, incluso el acta, yo creo que nos coloca una debilidad política muy importante. Tengo que ir a la pausa y voy a retomar esto que dijo Hugo. El tiempo, muchísimas gracias. Lastimosamente ya no tenemos tiempo. Quería cerrar nada más el tema, aparte de la cuestión del acta, de lo que dice, la contratación de la energía, ¿cómo se llama? Garantizada. También en términos políticos quiero decir que es increíble cómo actuó el presidente de la República. Primero dijo que todo estaba bien, que antes nos mandamos los pillos y ahora estamos siendo serios. Luego dice que se retrotrae, dice esta acta vamos a retirar nuestra firma. O sea, no sé si Brasil le va a dar pelota, pero de todas maneras dice que va a retrotraer el acuerdo. Si vos estás de acuerdo que el acuerdo fue bueno, ¿por qué vas a retrotraer el acuerdo entonces? O sea, dio un doble mensaje en menos de 24 horas. Y en tercer lugar, si estás de acuerdo de que era lo correcto, que era lo máximo que se pudo lograr en esa negociación que llevaba meses, que eso era lo máximo, ¿por qué aceptó la renuncia o le destituyó a 4 funcionarios del gobierno? Yo sí soy presidenta de la República y me doy cuenta que lo que se hizo fue correcto, que hasta ahí se podía llegar, no tengo por qué destituirle a los funcionarios que hicieron lo que yo creía que estaba bien y lo que todos creemos que estaba bien. ¿Para qué le destituye? Entonces hay un doble mensaje totalmente, uno se vuelve paranoico porque no sabemos si estaba bien y si estaba bien, ¿por qué se retrotrae? ¿Por qué le destituye? Y si estaba mal, que nos explique que estaba mal en tales y tales puntos y efectivamente vamos a tratar de renegociar. Pero no puede decir, está bien, pero voy a retirar el acuerdo y voy a destituirle a los que formaban parte de la negociación. Eso no entiende nadie.
Entonces sería interesante que el gobierno lo explique. Ahora sí, chau, hasta mañana en Radio 1000, ya sabes, de lunes a viernes de 13 a 16 horas. Y el próximo lunes acá por Noticias Paraguay.